Pues nada, ahora vamos a pasar a la mesa redonda, sí, ¿no? Para entrar un poco hacer un poco de discusión con actores implicados en el tema de los trabajos de plataforma. Después de explicar, de contaros ya pues el proyecto. Lo que haremos será, bueno, yo formularé preguntas y ellos irán pues respondiendo. Sí, bueno, os cortaré, bueno, vamos un poco tarde, teníamos una hora y después teníamos una sesión, bueno, tenemos de debate abierto, preguntas abiertas, y si no hemos hecho preguntas antes, pero si alguien quiere también a preguntar algo sobre el proyecto, pues podéis hacerlo o yo o vendrá Ferran o Eva a contestar si hace falta. Bueno, no me extiendo más. Aquí en la mesa está Franz Morales. Ahora yo digo los nombres, pues habláis vosotros, os presentáis un poco cada uno de vosotros, si os parece. Fernando García y Enrique Casanova. Y si queréis, pues nada, hacéis una breve presentación cada uno de vosotros y después ya empezamos con las preguntas. Hola a todos, buenos días. Soy Franz Morales, soy representante sindical de comisiones obreras, asesor laboral y ex-rider. Pues yo en realidad todavía soy rider, soy Fernando García, aunque ahora estoy liberado, es verdad, con lo cual ya no me mojo tanto como antes. Trabajo en UGT también, soy delegado sindical en Globo y coordinador de UGT para plataformas digitales, intentando ir un poco más allá de los riders. Buenos días a todos, mi nombre es Enrique Casanova, soy inspector de Trabajo y Seguridad Social desde 1995 y después de estar durante casi 30 años en la inspección activa, ahora mismo desde principios de este año estoy en los servicios centrales de la inspección en la sede del Ministerio de Trabajo en Madrid, pero bueno, es un breve paréntesis, volveré a la inspección activa seguramente en breve. Gracias. De acuerdo, pues gracias. Bueno, después de ver lo que el Kiko ya ha presentado, ¿no? De la forma como se ha transformado un poco el trabajo, quería empezar para preguntaros, a ver, ¿cómo creéis que la digitalización y las plataformas puede llegar a ser compatibles con un trabajo digno y saludable? ¿Quién quiere empezar? Franz. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y también quiero agradecer la presencia de nuestros compañeros delegados sindicales de Globo Market, de Justy también, que están los representantes de comisiones obreras. ¿Y por qué lo comento? Y también a la compañera Irene Dalí, que también ha hecho un trabajo estupendo con el tema de las plataformas digitales, pero en el trabajo del hogar, de la limpieza con la plataforma Clean2 y May Poppins. Los menciono a ellos también porque, claro, ¿cómo es compatible un trabajo digno con la digitalización? Siempre escuchando al trabajador, evidentemente. Por eso es importante que los representantes sindicales, escucharlos y que ellos participen también en expresar cómo trabajan y cómo les afecta los algoritmos en su forma de trabajar. Porque sí que es verdad que el algoritmo organiza el trabajo bajo el criterio de la empresa, pero a veces no se tiene en cuenta el criterio del mismo trabajador, que es el que hace el trabajo en sí. Entonces también yo creo que es importante estos espacios como esta jornada que habéis realizado, que lo celebro, porque también es una manera de dar a conocer a través de los estudios cómo se trabaja y cuáles son las condiciones de trabajo. Y un poco explicar también la normativa. Entonces yo creo que entre el escuchar al representante, a los trabajadores, la representación legal de los trabajadores y también dar a conocer las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales a través de estos informes, bueno, es una manera de lograr un trabajo digno y saludable para los trabajadores. Bueno, totalmente de acuerdo. Por supuesto, escuchar al trabajador creo que a veces cuesta un poco, ¿no? Porque ¿no? Desde la academia o desde el legislador, claro, pararse y atender un puente de comunicación a veces, ¿no? Con un repartidor, con un tal, pues cuesta más de lo que parece. Así que totalmente de acuerdo. Pero luego yo también diría que si es compatible el trabajo de calidad con las plataformas, pues
es que tiene que serlo. Es que, vale, claro, hablamos siempre, ¿no?, del pasado, de lo que nos ha pasado, pero proyectando un poquito a corto y medio plazo, la plataformización, la digitalización, la algoritmización va a modificar la totalidad de los trabajos, la totalidad de nuestro trabajo, incluso más allá del trabajo, el consumo, la democracia, la ciudadanía. Entonces, hay que decir, nos va bien ello, o lo hacemos o perecemos. Así que lo haremos. A ver, yo mi opinión es que evidentemente, y como creo que es indudable, no solamente se puede llegar a conseguir un trabajo digno, sino que se debe, evidentemente. Es decir, ningún trabajo puede ser ni indigno ni no saludable. Tenemos que partir de la base de que estamos ante una transición digital muy importante. Es decir, estamos viviendo una transición digital que hace 12, 15 años era absolutamente impensable. Es decir, esto nos ha pillado a todos de nuevo, sobre todo a la gente ya que tenemos una cierta... nos ha pillado más de nuevo todavía, evidentemente. Y, evidentemente, la realidad social, política, económica, laboral siempre va por delante de la legislación, siempre. Esto es un hecho histórico y con lo cual tenemos que conseguir esos trabajos saludables y dignos mediante una regulación normativa. Esa regulación normativa, que la tenemos ahora mismo en la directiva de la Unión Europea, no sé si es la 2381 o la 2831, siempre confundo los números, pero bueno, la directiva que además tenemos hasta diciembre, tenemos 14 meses para transponerla. Y esa directiva, pues yo espero que cuando se transponga se regule esta materia. ¿Cómo se puede hacer? Pues aparte de la legislación, hay instrumentos para dignificar y hacer el trabajo más saludable. Yo en este sentido quería presentar o quería exponer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ha publicado recientemente, concretamente fue la semana pasada, una guía, la guía sobre actuación inspectora sobre trabajo en plataformas digitales y tareas de reparto. Está en la página, es pública, es una guía que es pública, está en la página de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Si ustedes ponen en Google ITSS, pues entran en la página de Organismo Estatal de Inspección. La verán, creo que está abajo a la izquierda, la pueden descargar. Y es una guía, yo he tenido el placer y el honor de colaborar en ella, es una guía en la que se contienen unas pautas y unos criterios que pueden sernos de utilidad, de una cierta utilidad, sobre todo para ilustrar un poco cómo estos trabajos se pueden realizar de forma algo más saludable. Es decir, es un poco lo que la inspección ha querido aportar a intentar mejorar ello. Porque el trabajo en plataformas digitales es complejo, es muy complejo. Creo que es mucho más complejo del que nosotros nos imaginamos, pero mucho, mucho más. Luego pondré algunas ideas más sobre ello. Entonces, esta complejidad hace que las circunstancias sean diferentes y los riesgos, evidentemente, no es que sean diferentes, porque los riesgos van a ser exactamente los mismos que hemos vivido en los últimos 30 años. Lo que pasa es que los vamos a ver o los vamos a analizar o se van a manifestar de forma muy diferente y va a tener consecuencias muy diferentes, cuantitativas y cualitativas. Pero yo creo que, evidentemente, a través de la legislación, e instrumentos y herramientas, sí que se puede llegar a conseguir un trabajo mucho más digno y mucho más saludable. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Ya entrando un poco más en detalle, como Ferran comentaba, la ley Rider, claro, fue pues bastante innovador, un paso bastante importante, ¿no?, para intentar pasar pues los falsos autónomos a trabajadores salariados. Y me gustaría que me respondierais a ver si sabéis, a ver qué papel realmente ha tenido esta ley y cómo han podido cambiar las condiciones que tenían los trabajadores antes y después de esta ley, si ha cambiado realmente. Sí. Yo era falso autónomo en Globo y ya llevo 3 años contratado, que fui de los primeros, un poco, bueno, un grupo que por una de las verticales de negocio Globo lo laboralizó hace 3 años, así que a mí, pues, de repente, a ver, también mi experiencia personal es un poco quizá diferente porque soy español, me llaman el español, ¿no?, en la calle porque soy el único casi, pero claro, yo había tenido trabajos pues con cosas como vacaciones, como días libres, con horarios, nóminas, estas cosas, ¿no?, como del siglo XX, y luego dejé de tenerlos y ahora de repente he vuelto a tener vacaciones, horarios. Entonces, claro, para mí, que yo ya lo conocía, ¿no?, digamos, he ido y he vuelto, pero montones de mis compañeros, claro, la inmensa mayoría de los trabajadores en plataforma, por ejemplo, de reparto, son migrantes, vienen de países quizá que en los que han trabajado muchísimas veces en entornos informales y ahora han llegado a España y han seguido trabajando igual. A veces nos reímos, ¿no?, los compañeros llamamos de Globozuela, estamos en Globozuela.
porque se trabaja en Globo aquí igual que se trabajaba allá, ¿no? Informalmente. Y ahora es la primera vez que de repente, el otro día me decía mi compañero de piso, que es también rider de una zona, ¿no? Me decía, bueno, es la primera vez que tengo 2 días libres en 7 años que llevo en España, ¿no? Entonces, claro, ¿esto quién lo ha hecho? Esto lo ha hecho la ley rider, pero no solo también, porque es verdad que con la ley rider se ha creado un hype impresionante, pero la ley rider realmente viene a decir que los trabajadores son trabajadores, ¿no? Tampoco es descubrir el Mediterráneo ya, y el tema de la transparencia algorítmica, que viene a decir que lo que ya negociabas antes, tu salario, tu horario, tus ascensos, aunque ahora lo controla un algoritmo, lo tienes que seguir poder negociando. O sea que realmente tampoco es un derecho, ninguno de los dos son realmente derechos nuevos. Pero bueno, es verdad que aún así la ley rider ha tenido ha sido un boom, ¿no? Además, a mí me han llamado de Corea del Sur, de Australia, de toda América. Bueno, solo son 2 puntos, que los trabajadores son trabajadores y que negocias tus condiciones de trabajo igual que las negociabas antes. Entonces, pero bueno, no, a veces lo obvio, a veces parece que es también revolucionario. También es poner en valor la sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? En España, el trabajo, por ejemplo, en Globo ya fue condenado como que éramos falsos autónomos un año antes de la ley rider. Y esto viene a expresar esto mismo. Realmente los derechos que la ley rider refuerza o actualiza recuerda a determinadas empresas, aquí catalanas, por ejemplo, pues ya estaban en la legislación. Ya teníamos los trabajadores, ya teníamos los derechos sindicales de representación, de negociación. La ley rider lo que viene es un poco actualizarlos. Yo ojalá hubiese podido llegar más allá, pero bueno, el diálogo social es bueno, ¿no? Se sacó con acuerdo con la patronal, pero también pues es limitante, ¿no? Porque no te permite llegar todo lo lejos que te permitiría, pero bueno, esa doble vara. Sí, bueno, y un poco reforzar lo que dice Fernando, efectivamente la ley rider lo que viene es a dar cobertura a los trabajadores de reparto. Sí que es verdad que la ley rider solo toca la presunción de laboralidad, solo toca a los trabajadores de reparto. Nosotros creemos que hemos podido llegar un poco más allá, pero bueno, como cualquier acuerdo con la patronal, a veces hay limitaciones. Sin embargo, nosotros de los sindicatos creemos que se puede ampliar, y de hecho por eso salió la directiva europea, que lo que estamos pidiendo, exigiendo los sindicatos es que bueno, ya se haga la transposición de la directiva europea a España para que se le dé cobertura a todos los trabajadores de plataformas digitales. Y sobre el tema de los algoritmos, que es otro de los derechos que se gana allí, ¿no? Porque aparte de la presunción de laboralidad, está el derecho a la información sobre cómo se construyen los algoritmos. Nosotros creemos ojo, que ese punto no es solo en el trabajo de reparto, es a todas las empresas tecnológicas. De hecho, ya nosotros a través de los comités de empresas ya lo estamos solicitando, porque ya tenemos el derecho. Y bueno, y estamos teniendo un poco de resistencia con las empresas, porque bueno, eso es como una caja negra donde ellos no quieren mostrar cuáles son sus parámetros o sus criterios para organizar el trabajo, ¿no? Pero bueno, es un derecho que tenemos, que ya lo estamos aplicando, y que queremos que la transposición de esa directiva amplíe derechos a todos estos trabajadores de plataforma. Ahí añadiría, perdón, una cosa rápida, que es que os pongáis las pilas. Quiero decir, los riders no podemos hacerlo todo. Aunque este derecho de transparencia algorítmica ¿no? Se haya puesto negro sobre blanco en la mal llamada ley rider, pero es un derecho transversal que afecta a todos los trabajadores de todas las empresas, no solo de plataformas, de banca, de seguros, de industria. ¿Y qué creéis? ¿Que solo hay algoritmos en las plataformas digitales? ¿Os creéis que el Banco Santander o que SEAT o que no trabaja y cada día más los algoritmos? El derecho que tienen los repartidores a conocer sus algoritmos es el mismo, regulado que tiene cualquier otra empresa. Así que nosotros estamos ahí con el contrato, con el convenio. Parece que a mí ningún rider me pregunta por el algoritmo, me pregunta por la nómina, porque es que estamos como pasando del siglo XIX al XX. Los que ya estáis en el XX, moveos y pedir a vuestra empresa, ¿no? Con colaboración del sindicato, como sea, pero no podemos hacerlo todos los riders. A ver, desde el punto de vista legal, la ley rider, que entró en vigor en agosto del 21, no supuso más que dar una respuesta a la realidad que comenzó, yo quiero recordar que se comenzó con las actuaciones de inspección, tanto en Barcelona como en Madrid, que se hicieron casi simultáneamente, en 2 empresas muy conocidas.
Posteriormente la sentencia del Supremo, que nos confirmó que realmente no fue más que confirmar las actuaciones de inspección. De hecho, yo conozco a las dos compañeras que actuaron tanto aquí en Barcelona como en Madrid. Magníficas actuaciones. Puedo asegurar que fueron actuaciones larguísimas, muy complejas y muy duras. Y, hombre, la satisfacción de que luego el Supremo pues, te confirma prácticamente y que luego finalmente el legislador lo plasma. Evidentemente, como dicen, se supone que hemos pasado de ser un trabajador autónomo o un falso autónomo, o incluso un trade falso, es decir, ya era rizar el rizo, o simplemente la economía sumergida, o como dice la OIT, economía informal, que queda más bonito. Hemos pasado, pues a que se reconozca una figura. Todo esto está muy bien porque supone evidentemente reconocer todos los derechos de nuestro ordenamiento jurídico, derechos individuales, jornada, horario, salario, colectivos, etc. Eso está fantástico. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, ¿si han cambiado las condiciones o persisten? Vamos a ver. Aquí ha habido empresas que efectivamente han cumplido con la ley y han asumido como plantilla propia, como trabajadores por cuenta ajena, a muchos trabajadores, a otros trabajadores. Otras empresas directamente no lo han cumplido, y otras han utilizado subterfugios legales, fundamentalmente mediante la figura del fraude de ley del artículo 6.4 del Código Civil, y eso lo estamos viendo ahora mismo. Y está apareciendo una nueva realidad, que es la subcontratación. La subcontratación. Las plataformas ahora subcontratan. Bueno, nos encontramos con una realidad nueva. Es decir, ¿dónde está el límite entre una contrata y subcontrata de obras y servicios y la cesión de trabajadores? Vieja teoría que llevamos debatiendo, no sé, yo llevo 30 años en esto y Joan me mira, también lleva otros tantos. Esos matices, esa construcción jurisprudencial que el Supremo nos ha ido dando pautas paulatinamente. Efectivamente, esto está muy bien. Como decía el anuncio, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Vamos a asumir que es una contrata de obra o servicio, en principio, da que pensar de la propia actividad. Bien, muy bien. Bien, pues ya que lo hemos disfrazado o lo hemos querido decir que es una contrata y subcontrata de la propia actividad, vamos a aplicar las reglas del juego, vamos a aplicar el derecho del trabajo y el derecho de prevención de riesgos laborales. Entramos en juego con las contratas y subcontratas, responsabilidades salariales, responsabilidades de seguridad social, atención, solidarias o subsidiarias, cuidado con eso, y atención, en prevención de riesgos laborales, si es una propia actividad, es una responsabilidad solidaria entre el empresario principal y el empresario subcontratista. Porque lo dice el artículo 24.3 de la Ley de Prevención en relación con el 42.3 de la LISOS, de la Ley de Infracciones Sancionadores Social. Entonces, cuando estas empresas están subcontratando o creando esa figura, mucho cuidado, que si jugamos con las reglas del juego del derecho del trabajo, vamos a aplicarlo en su conjunto. Atención a las responsabilidades, insisto, salariales, de seguridad social, ojo con los descubiertos de seguridad social, ojo con las certificaciones negativas de descubierto y atención, las responsabilidades de prevención de riesgos laborales. Y no olvidemos que ante un incumplimiento, ante una infracción en materia de prevención de riesgos laborales, lo más grueso no es la sanción. La sanción preocupa un poco. Hay un recargo de prestaciones de seguridad social, que es solidario también. Entonces, ¿consecuencias? Sí. ¿Estamos ante novedades? Sí, pero cuidado, que esas novedades nos van a llevar a aplicar el derecho del trabajo. Y eso es una realidad y hay que tenerlo en cuenta. Simplemente quería hacer esta reflexión. Interesante. Un detalle más añadiría, que es, además de esto, que me lo tengo que estudiar porque es bien interesante, diría que cómo va a entrar, ¿no?, el control algorítmico de los trabajadores, el detallado, minucioso control, medición de cada segundo, de cada lugar, la geolocalización, cómo va a entrar como un elefante en una castrería con la subcontratación. Porque si, vale, yo soy empleado de una empresa, pero resulta que hay otra que sabe cada segundo de mi trabajo dónde estoy y qué estoy haciendo, pues entonces, ¿dónde queda quién es mi jefe de los dos, obviamente, ¿no? Esto supongo que llevará... Cuidado que no entren las ETTs. Cuidado. Yo hasta el momento no conozco ningún caso de ETTs. Pero bueno, es una figura que existe. Yo complementar también ese tema porque sí que es verdad que en Barcelona, bueno, y en Madrid seguramente en este proceso de regularización de Globo y bueno, y UberX también, ya lo estamos viendo, la subcontratación, las flotas, las famosas flotas, y ya Justy también en el Comité Europeo ya lo están mencionando que quieren aplicar ETT. Y bueno, y claro, aquí es un reto jurídico, honestamente, y yo sé que Inspección de Trabajo tiene mucho trabajo, evidentemente, en ese sentido, pero nuestros gabinetes jurídicos también se está valorando la cesión ilegal de trabajadores. Lo vemos también un poco complicado,
conversando con el gabinete jurídico, porque bueno, ya tenemos precedentes como Amazon, que usa subcontrata y bueno, lo hemos perdido también. Entonces, bueno, sí, está el debate jurídico con respecto al tema de la subcontratación, con respecto a las flotas y todo esto. Bueno, y añadir el tema de control de datos personales también, porque a mí repartiendo para Uber me han llamado de California. Una señorita, hello, I'm Stephanie from... Digo, no, le llamo de California. Digo, bueno, está bien, pero ¿cómo han llegado? O sea, ¿dónde están mis datos? No solo ya es que no estén en Europa, es que están en... claro, hay muchos melones aquí. Sí, porque este tema que decía Enrique de la subcontratación, pues se abre otro mundo para complicar todavía más todo, ¿no? Y en relación, bueno, esta pregunta es más para Enrique y después una subpregunta también para vosotros, ¿no? Es en relación a, desde la inspección, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades que encontráis en el momento de hacer inspección en estas empresas? Porque ¿dónde vais a buscar, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis, ¿no? Y después, en relación también inspección, sindicatos, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera para intentar coordinarse sindicatos, inspección o Ministerio de Trabajo para poder garantizar pues, la salud y seguridad en el trabajo y que se sigan pues, todas estas normativas que estábamos comentando, ¿no? Mira, las principales dificultades las estamos viviendo ahora mismo precisamente, bueno, las llevamos viviendo ya a tiempo, pero precisamente ahora estamos en los servicios centrales de inspección, estamos preparando todas las campañas para el año que viene y una de ellas es la campaña, lo que vamos a llamar la campaña de nuevas ocupaciones. Esa campaña de actuación inspectora en nuevas ocupaciones va a estar centrada, por una parte, en el teletrabajo, aunque en menor medida, y sobre todo en plataformas digitales. Y estamos analizando, es decir, a los servicios centrales nos toca pensar cuáles son las dificultades que se van a encontrar los compañeros que hacen inspección activa. La principal dificultad es el domicilio, es decir, el sitio. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que son empresas, muchas de ellas, que, uno, o no tienen un centro de trabajo como tal. Dos, o el centro de trabajo que tienen es mínimo, es decir, es un local de 10 metros cuadrados donde hay una recepcionista, es decir, algo mínimo, porque o bien el trabajo se hace a domicilio o bien estamos ante un régimen de teletrabajo, con lo cual si estamos ante un régimen de teletrabajo, evidentemente tenemos la inviolabilidad del domicilio y no podemos entrar, como bien sabemos, salvo autorización judicial, autorización expresa del titular, que además nos genera otro problema porque el que nos da la autorización no sabemos si es el titular o no, que nos puede estar engañando. Pero bueno, en fin, es otra historia. Entonces la principal dificultad es eso. Luego también cuando estamos hablando de plataformas de reparto como tal, todos sabemos que hay muchas plataformas en las que los trabajadores cuando reciben el pedido en el móvil o en la PDA o lo que quiera que lleven, esos trabajadores están en la calle, están en las proximidades de centros comerciales, de zonas de restauración, etcétera. No están en un sitio físico o están en un sitio cambiante. Entonces, yo, por ejemplo, compañeras que han hecho actuaciones en empresas de tipo en Sevilla, yo sé que eran dos compañeras, una inspectora y una subinspectora, y se han pegado pues como 2 meses que todos los viernes por la noche y los sábados por la noche se pateaban literalmente las zonas de bares y de restaurantes. Y eso es muy complicado, hombre, que tú abordes a un señor por la calle, o sea, tú eres rider, tú estás con tu bicicleta y te vienen dos señoras y te dicen que mira, soy inspector, va, aunque te identifiques con tu carnet, te dicen, vale, pero yo aquí ¿por qué te estoy contestando? ¿Por qué te tengo que contestar? Esto es una dificultad. Y luego la otra dificultad que yo creo que se nos olvida muchas veces, principalmente la de la ubicación, y la segunda es determinar, ya que voy a utilizar un símil con la disciplina de higiene industrial en prevención, que es la determinación de los grupos de exposición semejante. Es decir, hablamos de plataformas y todo el mundo piensa en el rider. El rider es la bicicleta, el patinete, etcétera. Pero cuidado, que hay gente, como bien se hablaba anteriormente, hay gente que está trabajando en una plataforma física, es decir, en una mesa, en un despacho, en casa. Evidentemente esas personas tienen unos riesgos, son los riesgos tradicionales de los lugares de trabajo: temperatura, humedad, iluminación, ergonomía, PVDs, presencia de dióxido de carbono, etcétera. Si damos una vuelta de tuerca más, puede que esa persona esté en régimen de teletrabajo en su domicilio. Ya hablábamos antes, creo que era, no recuerdo tu nombre, Ferran, perdón. Hablaba antes de el problema de controlar a alguien que está en teletrabajo, es dificilísimo. Eso por otra parte. Luego tenemos el trabajador que prepara su propio pedido. Amazon, por ejemplo. Hay trabajadores que preparan su propio pedido, van a la estantería, bueno,
está mecanizado, pero en fin, haciendo un poco el símil, va a la estantería, lo coge, lo prepara en el pallet y se lo mete a la furgoneta y además lo reparte. Los riesgos son diferentes. O el trabajador que simplemente va a recoger un pedido, lo transporta y lo lleva a un domicilio. Ese señor está expuesto a unos riesgos impensables, entre otros el acoso. El acoso, no ya el acoso del compañero, porque como bien decía antes, la sensación de soledad absoluta, es decir, no te va a acosar nadie porque estás tú solo, pero te puede, También, pero sí. en principio, pero te puede acosar el del restaurante que te da el pedido y sobre todo, y muy importante, te puede acosar el cliente. Atención a eso. Estamos pensando que estamos hablando de un trabajador, trabajadora, está solo, con una bici, un patinete, que lo manda a llevar un pedido de comida a no sé qué barrio, que puede ser más o menos problemático, más o menos conflictivo, solo, a horas intempestivas, y donde tú estás llamando a una puerta para entregar un paquete y no sabes si te va a recibir un señor con una sonrisa o te va a recibir un maníaco, no sé. Entonces, es decir, todos esos riesgos son importantes, pero todos esos riesgos tenemos que clasificarlos. Es decir, no podemos hablar de los riesgos, pues bueno, y por supuesto los psicosociales, que eso le afecta a todo el mundo. Es decir, tenemos que determinar un poco esos grupos de exposición semejante. Oye, no podemos tratar a todo el mundo por igual, no podemos analizarlos desde el mismo punto de vista. Vamos a clasificar, vamos a hacer grupos de exposición semejante. Eso es una de las principales dificultades y que a veces se nos olvida. En resumen y como conclusión, dos principales problemas. El riesgo de encontrar las empresas a los trabajadores por la ubicación y el riesgo de que tenemos que clasificar, tenemos que agrupar, lo que queramos llamar, a los trabajadores para analizar los riesgos que tienen. Perdón por la extensión que me emociono yo solo. Bueno, los compañeros podrán confirmar, pero me han abierto la puerta en pelotas tantas veces que me da la risa ya, ¿verdad? Pero sí, claro, pero vuelvo un poco a lo que decía antes, yo soy hombre, yo soy español y esa situación no es siempre igual, ni todo el mundo lo toma de la misma manera. Pero perdón un segundo. Si en vez de ser tú es una compañera mujer de una edad más o menos joven y probablemente extranjera, es mucho más vulnerable. Y además ella se va a percibir como mucho más vulnerable. Pero es que eso se puede prever, ¿eh? Eso se puede prever, hombre, no digo que se pueda resolver porque evidentemente no puedes prever la conducta de un tercero, pero sí que se puede más o menos planificar y más o menos prevenir. Perdona que te interrumpí. Pero sí, justo lo que dices, porque en el estudio salía la masculinización, ¿no?, de los trabajos, pues tiene mucho que ver con esto. Yo he tenido un montón de compañeras que me lo han contado, incluso pasa también entre compañeros, pasa con cargos medios, porque si quieres conocer a Carlitos, dale un carguito, y en cuanto tienes un encargado que te puede cambiar el turno, que te puede poner un día o el otro, empieza la petición de favores sexuales o de cualquier tipo. Y luego hay otro gran problema que es la automatización, la algoritmización del acoso sexual. Si tú, como cliente, como usuario en casa, ¿no?, tienes el poder de dar una carita triste, una carita feliz, un like, un dislike, llámalo como quieras, y eso automáticamente un algoritmo, sin ningún tipo de revisión humana, lo convierte en una sanción para el trabajador, pues eso es en cuanto un acosador sexual descubre ese poder, dice, bueno, pues yo, mira, me bajo una app de limpieza, llamo a una mujer cada día y tengo una víctima a domicilio a la que le toco el culo y sonríe bonita porque te pongo un dislike. Y tus hijos no comen mañana porque te quedas sin trabajo. Entonces esa automatización del acoso, claro, es un riesgo que ya se sale de las tablas. Claro, es verdad, es difícil intervenir. Estamos en una casa, en el descansillo o en la cocina de un señor. ¿Cómo te metes ahí? Bueno, pues hay formas de intervenir. Claro, para empezar teniendo un contrato. Porque si la persona que recibe ese acoso, claro, está con una cuenta alquilada, que no sé quién, que el algoritmo, que le deja sin trabajo, que no tiene... Claro, pues sí, va a sonreír y va a salir corriendo como pueda a la casa. Pero si por lo menos dice, bueno, yo tengo una nómina, tengo un salario fijo al mes y tengo una estabilidad de empleo, pues oye, igual entonces me puedo permitir mandar a tomar por culo a quien haya que mandar a tomar por culo. Por hablar lenguaje técnico. Claro, pero eso ¿cuándo te lo puedes permitir? Pues cuando tienes una seguridad laboral, unos derechos laborales, un contrato, una nómina. Cuando tú, si te cae o no un pedido en la siguiente media hora, depende exclusivamente de esa valoración del cliente, pues estás vendida, sobre todo. Sí, y un poco añadir y lo que decía el representante de Inspección de Trabajo, que claro, el hecho de ser mujer, migrante y encima tener una edad,
que pasa mucho con las trabajadoras de la limpieza, que lo vimos en el estudio que hicimos desde la Cipriano García, que está Irene aquí, que, claro, es como que si fuese un agravante hacia tus derechos. Porque aparte que eres mujer, eres migrante y no tienes papeles, porque eso también se da, ¿no? Se da también en las trabajadoras de Clean2, bueno, le dicen las riders de la limpieza, porque entre ellas también se prestan la cuenta, bueno, para subsistir, porque llega la amiga o la hija, y claro, ellas mismas se vuelven más vulnerables porque creen que, bueno, por sufrir algún tipo de acoso y no tener papeles, no tienen derecho a denunciar. Entonces, claro, eso se queda allí. Y añadiría también a uno de esos riesgos, con el ejemplo de las trabajadoras de la limpieza, que tienen los riesgos sobre los químicos también que ellos usan, porque no tienen ni idea, bueno, o poca idea de cómo usarlos y a veces, porque nos los dijeron, ellas compraban sus productos, porque la plataforma tampoco se los daban. Entonces, En el estudio, ¿no? Decía, no hemos encontrado ninguna plataforma que dé formación de seguridad. ahora, claro, con todas las denuncias que hemos hecho de los sindicatos, bueno, te hacen ahí un curso online y tal, conéctate y bueno, y más o menos te enteras de algo, ¿no? Pero las trabajadoras de la limpieza, de plataformas digitales y de los cuidados, poca formación tienen y son muchos más vulnerables. Y yo añadiría también a esos riesgos en términos de seguridad social, porque muchas de esas trabajadoras ya vienen con una edad avanzada y aparte que no cotizan porque no tenían contrato y ya cuando empiezan a cotizar y llegan a su edad de jubilación, resulta que no pueden jubilarse cuando han trabajado y han cuidado no sé cuántos yayos y han limpiado no sé cuántas casas. Entonces, claro, ese estado de vulnerabilidad es terrible. Y bueno, aprovechando un poco para responder la pregunta, sí que es verdad que desde los sindicatos sobre todo aquí en Barcelona tenemos una buena relación, un buen circuito con inspección de trabajo. De hecho, siempre hemos trabajado de la mano con estas inspectoras con respecto al tema de las plataformas. Siempre que venía un trabajador, bueno, nos daba la nómina, nos autorizaba a usar su nómina, sus contratos, sus altas en la seguridad social y bueno, nosotros transmitíamos todo eso a la seguridad, a las inspectoras de trabajo y bueno, nos poníamos un poco al día pero sí que hay una colaboración, sobre todo sindicato de inspección de trabajo, sí que la hay, sí que la hay. Sí, pero es verdad que, lo mismo por responder a la pregunta, también para los sindicatos es muy difícil, igual que para la inspección, porque, bueno, yo tengo mi experiencia, ¿no? Tengo una experiencia como que venimos, ¿no? De la calle, pero claro, yo entiendo cómo se mete un sindicato en la casa de alguien para revisar las condiciones de trabajo o suyas propias como teletrabajador o como, claro, es el mismo problema que tiene inspección, lo tienen los sindicatos. Bueno, pues habrá que inventar, no sé, herramientas digitales en las apps. Yo lo digo a veces, deberíamos, o sea, en cada app en la que se trabaje debería haber un puente digital al sindicato en la propia app, igual que la app te controla, pues tener un botón de hablar con el delegado sindical. Cuando hay delegado sindical y cuando hay contrato, claro, pero necesitamos unas bases previas. Es muy difícil, igual que para inspección, para los sindicatos llegar. Ahí estamos. Vale, aquí habéis hablado de diferentes temas que teníamos, ¿no? Que evidentemente habéis mostrado que hay pues desigualdades entre los trabajadores, ¿no? Habéis dicho, ¿no? El tema, el ser mujer, sobre todo, pues cuando vas te puedes encontrar pues en riesgos, acosos, joven, migrantes, pues hay estas desigualdades que hemos encontrado nosotros también en el proyecto, ¿no? Y también este tema que estabas empezando, ¿no? En plan, ¿cómo accedéis o cómo acceder a estos trabajadores? Porque mira, riders en la calle ahí los ves, pero claro, todos estos otros trabajadores, las mujeres, bueno, algunas, pero claro, van a casas, ¿no? O la gente que está trabajando online, hay distintas plataformas, ¿no? Y te encuentras pues traductores, diseñadores, todo esto. ¿Cómo accedes a los sindicatos? ¿Cómo se puede acceder a esto, ¿no? A lo mejor, no sé, poner una app allí. Si alguien lo descubre, que me lo cuente, porque ahí estamos intentándolo, pero... Sí, estamos intentando. Sí que es verdad que, bueno, desde Comisiones Obreras aquí en Barcelona hemos hecho un trabajo en analizar e investigar cuáles son las plataformas, ¿no? Y hemos intentado, ¿no? Tirar del hilo y doy ejemplos. Está Ravi, que es una plataforma de trabajadores que montan muebles
¿vale? Entonces son los montadores de muebles a través de plataformas digitales. Entonces hemos intentado contactar, tenemos contacto con algunos, pero bueno, es difícil también, ¿no? Es difícil que se integren, que participen del sindicato. Puede que haber uno, dos o tres que son activistas, pero los demás tienen miedo. Entonces, claro, nos juega todo un poco en contra, ¿no? Y el relato también antisindical, de que, bueno, que los sindicatos pueden ser un problema dependiendo de dónde vienes. Sí, claro. Entonces, nos juega un poco en contra, ¿no? Pero sin embargo, hacemos el trabajo, descubrimos estas plataformas de limpieza. Entonces, yo creo que también analizar, hacer estudios a través de nuestra Fundación Cipriano García, que hace estos estudios, visibilizar todo este tipo de trabajo, así como vosotros también lo estáis haciendo excelente, es una manera también de, bueno, llegar a donde no se puede llegar, ¿no? Entonces, claro, gracias a esto, la Inspección de Trabajo, de hecho, es que hizo una actuación de oficio con Clintu, y claro, y gracias a esa inspección de oficio con Clintu, casualidad que teníamos 3 trabajadoras que estaban afiliadas al sindicato que limpiaban, pero con contrato en otro lado, pero estaban dentro de la plataforma. Entonces, claro, con ellas pudimos hacer un grupo y bueno, ya tenemos, no, evidentemente no tenemos representación legal, pero tenemos un grupo de 30 trabajadoras de Clintu que le llevamos el caso, que somos sus representantes en esa actuación de la inspección de trabajo y claro, logramos organizarlas de alguna manera. Pero bueno, yo creo que hay que tocar todas las puertas, ¿no? Desde el ámbito académico, de inspección de trabajo y los sindicatos intentando por cualquier manera llegar a los trabajadores. Incluso a veces nos desborda a veces, porque nosotros, por ejemplo, llevamos un caso en UGT, nos llamó un youtuber que vive, todavía a día de hoy, vive de hacer vídeos en YouTube, monetizarlos, cobra de eso y vive de eso. Y nos llamó, bueno, burjoleando por el sindicato hasta que llegó a mí, a Rubén, ¿no? Que eran los que llevábamos, y dijo, vosotros sois los de los riders, ¿no? Digo, sí, somos los de los riders. Y dice, pues yo soy un youtuber y yo creo que soy como los riders, que yo soy falso autónomo. Y claro, es como, joder, pues es que interesante, pero no tengo ni idea, o sea, ¿cómo? ¿En serio? Y entonces se empezó a mover, creamos una red de creadores de contenido para que empezase a tener intentar ayudarles a construir capacidad de negociación, porque imagínate cómo negocias con YouTube, ¿no? Es una que en realidad no existe, que es Google, cómo negocias, ¿no? Con Google para cobrar más o menos por tus vídeos que subes a... ¿Y dónde está, claro, y dónde está el límite de la frontera laboral? Ahí, porque claro, yo subo un vídeo de mi gato y entonces ya soy empleado de YouTube. Pues no, obviamente parece que no, ¿no? Pero ¿y si yo me dedico, como este, por ejemplo, chaval que vive de eso, que tiene varios canales, sube vídeos continuamente, y al que YouTube le pone toda una serie de normas y condiciones, que tiene que tener más de X suscriptores, que tiene que tener no sé cuántas visualizaciones, 4.000 horas de visualización al mes, que tiene que subir un vídeo cada... Entonces igual ahí sí que estamos hablando ya, no lo sé, de una relación laboral o no. Bueno, pues se ha puesto una demanda, llevamos 17 aplazamientos porque ningún juez se atreve a meter mano porque, claro, flipa igual que flipamos nosotros, pero me parece un tema bien interesante, se gane o se pierda, creo que puede, bueno, ojalá lo ganemos, ¿no? Pero, y si lo ganamos, la ley Rider igual se queda pequeña con la revolución que puede ser esto. Pero bueno, en cualquier caso, aunque se pierda, bueno, creo que puede ayudar a, ¿no? A delimitar o a redefinir conceptos, ¿no? de laboralidad en la realidad, en la nueva realidad digital. Me parece que un caso bien interesante, pero claro, a veces te llegan, dicen, no, no logro llegar. Uy, a veces cuando llego es casi peor porque no sé, no sé cómo afrontar. Pero bueno, ahí vamos, haciendo... De hecho, también pongo otro ejemplo, nos llegó igual, pero de Spotify, los famosos Ajá. curadores. Ajá. No sé si conocen los curadores. Bueno, ellos hacen playlists, ¿no? Entonces sus playlists son muy famosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los artistas pagan a los curadores para meter sus canciones en las playlists para que puedan, bueno, masificarse. Pero Pues, el empleador es Spotify, el empleador es el entonces artista. hay una plataforma donde están los curadores. Entonces, ¿qué pasa? Que la plataforma impone su criterio para pagar, para publicar las playlists. Entonces, claro, yo, bueno, ¿y cómo hacemos para sindicalizarnos? Yo, bueno, vale, pues,
Bueno, sí, podemos hacer algo, vamos a organizarnos, pero lo de siempre, ¿no? Que 2 o 3, 5 que quieren. También, moderadores de contenido. Eso es el mismo caso que los moderadores de contenido. Sí. Y aparte de los riesgos que han tenido y los problemas que ha habido con el tipo psicosocial, que los pobres tienen que ver unas barbaridades tremendas, aparte de eso, ese moderador de contenido está muy condicionado por la plataforma. Subo vídeos de gatitos, o subo vídeos de ti, o subo vídeos de ti, porque si tú pones gatitos y tu perrito, resulta que el perrito se vende más que el gatito. Entonces, atención a eso, que los moderadores de contenido, como tú decías, las listas, que es la misma figura, Sí, vamos, es es la exactamente igual, están muy condicionados, ¿no? Entonces, con eso hay que tener cuidado. No siempre, evidentemente, no siempre supone la existencia de una relación laboral, es muy difícil. Nosotros hemos hecho alguna actuación, es tremendamente difícil porque es una cuestión de matiz, son matices, pero es una realidad y está ahí, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque día menos pensado, vosotros ya os lo planteado, nosotros hemos tenido muy poquitos casos, yo creo, yo solamente conozco uno que hemos tenido nosotros, pero habrá más, segurísimo que habrá más. Luego el desborde, ¿no?, internacional de todo esto también. Las plataformas digitales de vídeo o de trabajo son multinacionales, rara o inexistente es la que trabaja localmente en España, casi todas son estadounidenses o europeas o sudafricanas. Claro, y en el reparto del trabajo, ¿cómo intervienes? Pues claro, el desborde del Estado-Nación, incluso de la Unión Europea. La mayor parte de las plataformas que utilizamos todos son estadounidenses, pero o chinas o para las nuestras de reparto están siendo absorbidas todas por un fondo sudafricano. Claro, el Estado-Nación, incluso Europa se nos queda pequeño, pero claro, esas son las herramientas que tenemos. Trabajamos con la OIT. Bueno, te voy a contar que no sepas. Claro, yo es que creo que la principal pregunta es también ¿qué es ser trabajador de plataforma En realidad, digital? no. Porque a veces hay fronteras, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a buscar, bueno, definimos qué es trabajador, ¿vale? Para nuestro estudio, pero las personas que contestan una encuesta y se dedican, no sé, hacen para ganar un sobresueldo y hacen 100 encuestas al mes, ¿estos son trabajadores de plataforma? Claro, a lo mejor Enrique lo podrá contestar, ¿no? Pero claro, No te voy a contestar yo, te va a contestar la directiva comunitaria. Te va a contestar la directiva comunitaria que en su artículo 2 establece todo el listado de definiciones. Y concretamente en el artículo 2.1d define trabajador de plataforma como toda persona que realice un trabajo en plataformas que tenga un contrato de trabajo o se considere que tiene una relación laboral tal como definen en derecho los convenios colectivos o las prácticas vigentes en los Estados miembros teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Define también intermediario, define persona que realiza el trabajo en plataformas, cuidado, que lo diferencia el concepto de trabajador de plataformas de persona que realiza el trabajo en plataformas, porque dice que la persona que realiza el trabajo en plataforma es toda persona física que realiza el trabajo en plataformas con independencia de la naturaleza de la relación contractual o de la denominación de dicha relación por las partes implicadas. Es decir, esto está previsto. Por eso decía que es muy importante que cumplamos el plazo de transcripción de esta directiva, que nos queda hasta diciembre del 2026, que se regule y que se siga un poco en esa línea, que esta definición puede parecer como muy etérea. Si te paras a analizarla detenidamente y la desmenuzas, la definición a mí me gusta bastante. Pero cuidado, hay que desmenuzarla y pararse a reflexionar. Yo espero y me gustaría que cuando transpongamos a nuestro ordenamiento jurídico esta directiva, bueno, yo tengo dos esperanzas. Y, en fin, me deja dar un minuto. Yo tengo primero la esperanza de que desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, entendiendo las condiciones de trabajo como condiciones individuales, jornada, horario, salario, etcétera, no voy a decir que se configure como una relación laboral especial de las del Estatuto de los Trabajadores, pero hombre, un poco que se inspire en eso. Igual que tenemos la relación laboral especial de empleados de hogar o cualquier otra, bueno, pues no configurarla como tal, pero sí que se reconozca que tiene matices muy importantes, matices diferentes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, tampoco voy a decir que se elabore un reglamento específico de desarrollo de la ley de prevención, como tenemos bares, equipos, químicos, etcétera. Pero hombre, que en la ley de prevención haya un par de articulitos que regulen algo específicamente y además aprovechando que está negociando la reforma de la ley, pues la verdad es que sería muy interesante. Yo, hombre, tengo la esperanza de llegar a ver un poco esas dos figuras.
Ya, añadiría esto último, recalcaría, se está negociando desde 2024, creo que está en la mesa de diálogo social, la ley de una nueva, bueno, se intentó que sí que es una nueva ley de protección de riesgos laborales, al final queda en una reforma. La ley de riesgos laborales es anterior a los smartphones, por ejemplo, nadie tenía un smartphone cuando se... Entonces, claro, pues sí, ¿no? Hay un par de cositas nuevas en el mundo que quizá estaría bien, ¿no?, meter en la ley de protección de riesgos laborales, por todo lo que estamos hablando. Incluso cosas que no hemos tratado, el trabajo de menores, por ejemplo, en plataformas digitales. ¿Cómo se controla esto? ¿Qué impide a un chaval de 14 años subir 40 vídeos a YouTube y monetizarlo y cobrar de ello? O sea, la nueva ley de... yo creo que hay que impulsarla mucho, ¿no? Y lleva mucho tiempo atascada en el diálogo social y yo creo que ya es urgente. Y volverá a ser urgente reformarla porque el cambio tecnológico, pues como habéis dicho en la presentación, es continuo, pero la ley de prevención de riesgos laborales necesita un lavado de cara, no un cambio interesante. Vale, y ahora ya para terminar, ir cerrando un poco la mesa, porque si no ya acabaríamos tarde. Así, de forma concreta, si pudieras poner una medida prioritaria, pues para mejorar la salud y la seguridad de estos trabajadores, ¿cuál? Para pedir a los Reyes Magos, ahora que pronto llegarán, ¿qué propuesta pues pondríais sobre la mesa? ¿Os gustaría que hubiera? No sé. Yo tengo una lista de deseos solamente con dos cosas, aprovechando el símil de Amazon de la lista de deseos, creo que se llama lista de deseos. Lo primero, que esta regulación normativa que acabo de indicar realmente se transponga y se transponga con fundamento. Y evidentemente que luego se cumpla, lógicamente. Y luego, en segundo lugar, tiene que haber una concienciación fundamentalmente de los agentes sociales y sobre todo de los empresarios. Vamos a ver. La respuesta del empresario que te dice, no, es que la máquina me dice esto, no, es que la máquina te asigna esto, no, es que... No, es el momento. La máquina no te asigna eso. Te lo asigna un algoritmo que ha estado basado en una programación. Y hay una persona humana, un humano, sí, con manos y piernas y cerebro, un humano, como dice el otro, una persona humana, que está aplicando unos criterios, que ese algoritmo lo establece con unos criterios. Pero cuidado, que eso tiene unos sesgos muy importantes. La aplicación de los criterios del algoritmo tiene un problema de sesgos, de sexo, de nacionalidad, brutales. Entonces, todo eso, el empresario no se puede amparar en que la máquina me lo da. Claro, es que esto es muy difícil, no, muy difícil nada. Bueno, vamos a ver, sí es difícil efectivamente, pero que todas estas medidas, y desde el punto de vista de prevención de riesgos, todo esto se puede prever. Se puede prever, y de hecho la directiva obliga a evaluar todos esos riesgos específicos, se puede prever y se pueden aplicar medidas preventivas. Y hablábamos antes, por ejemplo, el simple ejemplo, si yo tengo que asignar a una rider que a las 2 de la madrugada en Madrid, en Villaverde, en el barrio de Villaverde, lleve una hamburguesa, pues seguramente tiene muchas papeletas para que le pase algo. A lo mejor simplemente aplicando el criterio de que en vez de ir una persona pueden ir dos, pueda estar conectada inmediatamente y pueda avisar a su jefe encargado, oye, que salgo para este servicio, voy a entrar ahora mismo a la casa, o estar en comunicación permanente, hombre, no voy a evitar que la acosen, pero hombre, a lo mejor puedo minimizar sus consecuencias. Entonces yo creo que dos deseos. Primero, que se cumpla que se elabore la normativa y se transponga, y segundo, que los empresarios se den cuenta que la máquina no lo hace todo, que la máquina se programa y que todo o casi todo se puede prever. Gracias. Yo por deseos, pues en lo micro diría, por ejemplo, por una cosa muy concreta, me lo dicen todos los repartidores, que bajen a la calle por su pedido, que no haya que subir a las casas. O sea, hay muchos países europeos, y de hecho cuando entregamos a veces a extranjeros europeos, que se sorprenden, dicen, pero subes. No, en mi país se baja a la calle a por el pedido. Pues me parece una medida para mejorar enormemente la seguridad de los repartidores, por ejemplo, esa, que no llegues al domicilio, que la entrega sea en la calle, porque ahí cambia mucho no está el cliente o el posible acosador, no está en su territorio, está en la calle a la vista de otras personas, y solo eso, aparte de por el tema de ergonomía, que eso también, claro, faltan muchos estudios, yo creo, en temas de seguridad y salud aplicado a plataformas, en lo concreto del reparto, porque a veces incluso con tu buena intención
tomas medidas intentando favorecer. Yo recuerdo en Superglobo que negociábamos el peso que se puede subir, ¿no? Cuando llegas a un pedido, ¿cuánto puede subir? Y con nuestro bonismo patriarcal dijimos, bueno, pero hay que poner un límite para hombres y un límite menor para mujeres, ¿para qué? Porque carguen menos. Y al principio sonaba, qué buenos somos, ¿no? Qué feministas, qué estupendos. Y entonces me decían las compañeras, oye, hijo puta, es que ahora tengo que subir 2 veces al quinto, porque como me has puesto un límite de peso, tengo que subir 2 veces. Y claro, si es en la calle, vale, pero si tengo que subir no sé cuántos pisos y tengo que subir 2 veces gracias a tu límite feminista, pues no me has hecho ningún favor. Entonces yo creo que faltan muchos estudios. Una reivindicación clásica de los sindicatos también sería los delegados de prevención territoriales, sectoriales, porque muchas empresas no tienen, pasan plataformas, o pasan muchísimas empresas, muchas pymes, que no tienen delegados y por tanto no tienen nadie que vigile. Entonces, delegados de prevención que puedan entrar en cualquier, no en los domicilios, aunque eso ya sería, pero sí en empresas que no tienen representación, que pueda ir un delegado de prevención territorial o sectorial a decir, bueno, aquí no hay delegado, pues yo soy representante y que pueda. Eso sería también un avance y esto va mucho más allá de plataformas, sería útil para la totalidad de las empresas. Así que la lista así de los Reyes Magos, por pedir, no quede. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con todas las reivindicaciones. Y yo agregaría, porque bueno, sí lo hemos discutido en comisiones obreras, lo hemos discutido con respecto, en Justy también se está discutiendo el comité de algoritmos. Entonces, que en el tema de este derecho que se gana en la ley Rider sobre la consulta del algoritmo, no nos debemos quedar allí. O sea, nosotros, y yo quiero que esta palabra se nos quede de ahora en adelante, que es la coparticipación de la representación legal de los trabajadores en la construcción del algoritmo. El algoritmo no lo puede hacer nada más el criterio de la empresa. No, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Desde los sindicatos creemos que la coparticipación en la construcción del algoritmo es vital para que las condiciones laborales sean saludables y que haya transparencia, porque claro, estamos hablando de la transposición, evidentemente estamos de acuerdo con ello, que la transparencia tiene que haberla, pero es que no solo la transparencia, es que tiene que haber coparticipación de los trabajadores, la representación legal de los trabajadores en la construcción de los algoritmos. Y de hecho yo celebro mucho el acuerdo que se firmó con Justy, porque sí que al menos lo vieron, ¿no? Lo pusieron allí en el acuerdo que hay, se ha hablado, pero todavía no se aplica. Si les cuesta darle información, imagínate cuánto les costará a que nosotros los representantes legales de los trabajadores también participemos en la construcción del algoritmo, como bien decía el representante de Inspección de Trabajo, que claro, es que los parámetros, o sea, los parámetros los podemos definir muy bien. El empresario también tiene que valorar y que ese algoritmo esté a favor también de la salud de los trabajadores. Pero es que no solo eso, sino que también hay que escuchar al trabajador y el trabajador también que participe en esa construcción. Por tanto, esa reivindicación. Y esto va incluso mucho más allá otra vez de plataformas. Ahora estamos en el diálogo social europeo, me mandan de vez en cuando a Europa el diálogo social europeo y ahí lo que viene es lo que llaman la simplificación, que viene a ser desregulación de toda la vida. Esto, como no se combine con un aumento de lo que está diciendo de la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, ya hay muchos países europeos y diferentes, el caso alemán es famoso, ¿no? Claro, la opacidad, combinado eso, la opacidad habitual con la gestión algorítmica, como no aumentemos, justo lo que está diciendo el compañero, la participación de los trabajadores, no solo en la información, sino en el propio diseño, pues perderemos todavía más derechos y más visibilidad. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestras intervenciones a la mesa del debate y ahora me gustaría abrir debate con el público. No sé si tenéis preguntas para la mesa, algo para... Gracias. Para debatir, algo para opinar o preguntas del proyecto, no sé lo que queráis. Tenemos, bueno, dejaremos un margen. ¿Y del proyecto? Sí. ¿Vais a continuar? A ver, porque decíais, claro, ha cambiado, hemos notado, incluso en el poco tiempo que habéis estado, habéis notado el cambio, pues el cambio sigue,
sería muy interesante si pudieses continuar. Bueno, Pregunta para vos, ¿eh? El proyecto, ¿se escucha, no? sí. El proyecto acaba oficialmente en 2 días. Tenemos pendientes varias publicaciones. O sea, parte de lo que hemos hecho en el proyecto sea accesible más allá del informe disponible. No va a seguir el proyecto, pero, y justamente, o sea, se acaba el dinero y aquí en la academia nos tenemos que buscar también las castañas y los proyectos pues, son muy competitivos y hay mucha dificultad, ¿no? Pero seguimos trabajando en precariedad laboral, condiciones de trabajo, condiciones de empleo, seguridad y salud en el trabajo. Y una de las cosas que tenemos ahora mismo, que veremos si llega a financiarse y por lo tanto podemos dedicarle tiempo o no, es una red europea sobre el futuro del trabajo. Entonces entrarán temas de algoritmización, plataformización, digitalización, no solo para plataformas, pero evidentemente también estarán las plataformas. Y ahí participan, a diferencia de este proyecto, países que no estaban en este proyecto, sobre todo países del este. Que ahí también, pues, por ejemplo, temas de Bolt, BTS y demás, pues han entrado con tanta fuerza. Sí, bueno, y que además que sí que sabemos que otros compañeros que están en el proyecto, nosotros también colaboraremos con otros proyectos, porque claro, ya sabemos aquí lo que decía, ¿no? La investigación es ir pidiendo proyectos que te financien. La precariedad también es otro tema que podríamos estudiar, ¿no? Pues ir pidiendo proyectos para tener dinero para poder hacer la investigación. Y bueno, pues vamos colaborando también con otros que han pedido sobre el tema de trabajadores de plataforma y bueno, pues hay una colaboración también y con esta red internacional a ver si hay suerte. Esto se refiere a cuando dicen que la gente que trabaja en su casa no abre la puerta. Y da la sensación que en muchos casos están por delante de la necesidad de la persona que está trabajando en su casa. Por ejemplo, yo hago ese trabajo y siento que los beneficios de la silla no son tan beneficiosos de acuerdo a los perjuicios que me puede dar que esa persona que ahora no me exige tanto me contrate y tenga un poder sobre mí que en este momento no tiene. Es decir, yo no abro la puerta pura y exclusivamente, no por miedo, y seguramente no todos los casos no abren la puerta por miedo y no van porque tienen miedo a no expresar su necesidad. En muchos casos piensas, es peor lo que me viene, ya me compro yo la silla. Es decir, ya me busco yo mi seguridad en salud antes de que este señor empiece a tener un poder sobre mí, es decir, que en el canal de YouTube este señor me exija el contenido que yo ahora soy libre de hacer, que me exija escribir el artículo que yo no quiero escribir y digo no, y no tiene un poder sobre mí. Yo digo sí, en algunos casos de teletrabajo no van por delante de la necesidad. Sobre todo cuando dicen, vamos a hablar con el trabajador, ¿no? Y en muchos casos el trabajador puede decir, no, gracias, yo no quiero trabajar para este hombre, prefiero comprarme la silla. ¿Es posible que no se abra la puerta también en algunos casos por esto? Eso es un tema y no solo, tú has centrado en el tema del teletrabajo de la silla, pero supongo que muchos recordaréis la polémica con los riders por la ley rider. Sabes que muchísimos riders movilizados por quien estábamos, que decir que no, ese debate tampoco fue un debate limpio, como ninguno lo es, pero que decir que ahí la empresa invirtió mucho, tenía sus sapos a sueldo para mover y para hacerlo. Pero bueno, es un debate real que se acepta y sí, claro, pues claro, es que yo no tengo la respuesta. El Estado tendrá que, o sea, los mecanismos de protección social no son vacas sagradas que tengamos que mantener porque lo dijo, no sé, Lenin. Pues, bueno, tendrán que ser lo bastante flexibles y adaptarse a las necesidades reales de las personas sin caer, claro, en trampas, en falsos debates, ¿no? El individualismo nos va a arrastrar a lugares en los que probablemente no queramos estar y hay que ser consciente, ¿no? de las derivadas de las posiciones. Pero sí, es un debate que me parece, bueno, ya digo, se dio de forma cruel entre los riders, generó muchísima división, aún colea aquello,
Bueno, no tengo la respuesta, pero me parece una pregunta muy pertinente. A ver, yo a este respecto, respetando la libertad de cualquier persona, de cualquier trabajador, lo que no podemos olvidar nunca es que las normas de seguridad social son normas de derecho público y que una persona no elige estar encuadrada en el sistema de seguridad social o no. Una persona no elige ser trabajador por cuenta ajena o ser por cuenta propia. Una persona no elige ser un trade o tener una relación laboral especial. Si un trabajador, perdón, si una persona cumple los requisitos para estar encuadrado en el sistema de seguridad social, debe estar encuadrado. Lo encuadraremos en el régimen que corresponda, en general, autónomo, régimen especial del mar, el que sea, me da igual. Pero tú no puedes elegir, un trabajador no puede elegir. No, yo voy a estar de alta, no, yo no voy a estar de alta en seguridad social. Eso se llama economía sumergida. Tiene un nombre y está clarísimo. No olvidemos cuándo nace la seguridad social. El sistema de seguridad social en España se crea tal y como lo conocemos hoy día, se crea el 1 de enero de 1967. Y para entender esto un poco hay que pensar cómo se crea aquel sistema. Cuando el sistema de seguridad social aparece en el año 67, los ricos no querían estar en seguridad social. Pero los pobres tampoco. Nadie quería estar en seguridad social. Los ricos porque tenían dinero suficiente para, si se ponían enfermos, ir al médico, etcétera, nunca se iban a arruinar, nunca iban a necesitar un desempleo y una jubilación. Y los pobres porque decían, ¿que el Estado me obliga a mí a pagarle? No. Bueno, ese es el planteamiento típico, vamos, que es el planteamiento de finales del siglo XIX de William Beveridge, perdón, de von Bismarck y del principio del siglo XX de William Beveridge. Entonces, por eso se implantaron los sistemas de encuadramiento obligatorio en el sistema de la seguridad social. Yo hoy cuando encuentro un trabajador, si ese trabajador yo me lo encuentro y detecto que es un trabajador, perdón, que debe estar encuadrado en el régimen de autónomo, yo lo voy a dar de alta de oficio en autónomo, quiera o no quiera. Quiera o no quiera. Es que no se trata de que él decida, o lo daré de alta en el régimen general por cuenta de una empresa, de alta de oficio, lo que corresponda. Pero él no decide, el trabajador no decide si quiero estar de alta o no quiero estar de alta en seguridad social. Insisto, no olvidemos que son normas de derecho público. No, no, pero eso no me refería a eso, me refería Es que está íntimamente relacionado. al tema de cuando decían es difícil entrar a la casa porque el señor no abre la puerta. Yo a lo que me refería es quizás por lo que no abre la puerta, no siempre es por miedo. Es decir, no siempre el miedo es lo que le lleva a no abrir la puerta. Quizás sus condiciones son favorables y no te va a abrir. Otra cosa es lo claro, pero lo que está usted planteando es no quiero abrir la puerta porque quiero seguir estando en economía sumergida, porque no quiero que un jefe me controle. Vale, no querrás que un jefe te controle, pero a lo mejor tienes que estar de alta en autónomos. Eso es No, otra cosa. no es otra cosa. No es otra cosa. Eso va junto. Es decir, la relación laboral va íntimamente unida a la relación de seguridad social. No podemos separarla, afortunadamente. Esto ya fue una consecución histórica. Es No, pero tenía que ver con lo que él decía justamente del problema que había entendiendo que es autónomo, ¿no? Y entendiendo que en este caso, a lo que yo me refería es que podría ser un falso autónomo, por ejemplo. Entonces me lo está poniendo en bandeja. Me da igual que sea economía sumergida, trabajador informal o que sea un falso autónomo. De hecho, casi es peor que sea un falso autónomo incluso, porque hay un dolo y una intencionalidad. Sí, yo lo entiendo. Simplemente me refería a por qué no abren la puerta. No era simplemente no siempre va a ser por miedo. No, efectivamente. Las decisiones democráticas, quiero decir, somos sociedades democráticas y la democracia es colectiva. Las decisiones son, no legislamos individualmente, legislamos colectivamente. Entonces, si hemos decidido como sociedad dotarnos de un sistema de seguridad social, pues claro, obliga a todos los individuos más allá de su decisión individual. Claro, yo también preferiría pues tener hospitales y no tener impuestos. Sí, claro, mira, qué bien, ¿no? Pero claro, luego uno entiende que una cosa va con la otra y no es posible coger del menú solo la parte que te interesa. Bueno, yo voy a hacer, creo que una de las cosas que ha salido de todo este interesantísimo debate es la tremenda complejidad, ¿no? del tema que tenemos delante. Y voy a hacer algunos comentarios generales para añadir un poquito más de complejidad, no tanto por las soluciones, sino quizá un poco por las reflexiones de lo que tenemos delante, porque claro, lo que tenemos delante es una transformación actualmente del mundo social, geopolítico, laboral, tecnológico, etcétera, brutal, impresionante, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos una incapacidad de anticipar, ya lo habéis dicho, ¿no?
de anticipar lo que viene, porque ¿cómo va a ser ese mundo laboral de las plataformas en 2 años, en 3 años, en 5 años? No sabemos, no tenemos esa capacidad de prever, pero no tenemos ni la capacidad de pensarlo, ni de debatirlo. Siempre vamos muy por detrás. Igual que las leyes van por detrás, va muy detrás la reflexión, el debate, el análisis, etcétera, ¿no? Claro, dos características que me parece que son claves de todo lo que está pasando, no ahora, ya llevamos muchos años. Uno es la fragmentación del trabajo, lo habéis dicho, ¿no? O sea, la gente no está aislada, la individualización. Y otro es la aceleración de todos estos procesos, ¿no? Cada vez todo va más rápido. Aquí tenemos la tecnología, claro, ponemos mucho el acento en el algoritmo, pero claro, lo que hay detrás, lo habéis dicho también, son las relaciones laborales. Lo que hay detrás aquí es todo un modelo que tiene que ver con cómo se hace el trabajo. Entonces voy a hacer un par de reflexiones. Ahora me venía a la cabeza esta noticia que ha salido hace muy poquito, por ejemplo, de Amazon, ¿no? Tiene que ver con el desempleo. Dicen que van a sacarse de en medio a 600.000 trabajadores. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial, etcétera? Todo eso tenemos una incapacidad, repito, y creo que es fundamental también desde la academia, aunque la academia, como también bien se ha dicho, hay unas limitaciones enormes, ¿no? No solo de financiación, sino también de algo que ahora voy a comentar, que tiene que ver con la investigación. Yo creo que la investigación que se está haciendo, y creo que este es un ejercicio, pues, un rara avis, por decirlo de alguna manera, tenemos delante ese tremendo reto de la heterogeneidad del mundo del trabajo, de algo que es oculto, esas dificultades que se han expresado de, bueno, cómo vamos a contactar con las personas que están aquí trabajando. No tenemos ni esa facilidad, ¿no? No sabemos muy bien lo que pasa, no sabemos muy bien en toda esa heterogeneidad. Luego está el tema del riesgo, que también ha salido mucho, ¿no? Y el riesgo existe, pero el riesgo tiene un prerriesgo, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué se genera el riesgo? Eso tiene que ver con los determinantes sociales, estructurales y muchas otras cosas, que también hay que entender, porque si no el riesgo aparece como algo que parece un poco como algo mágico y ese riesgo tiene detrás otra cosa que, pues, que también se estudia en salud pública, en sociología, que son los mecanismos. Los mecanismos, la discriminación que ha salido ahí es uno de ellos, pero solo uno. También está la explotación, está también muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay tremendos retos y creo que en la academia uno de los tremendos retos que tenemos en la investigación es que en los últimos 20, 30 años se ha crecido muchísimo en el ámbito metodológico, muchísimo y bien en muchos casos, pero tenemos una ausencia clamorosa, yo diría, de teoría. Es brutal. Y sin teoría no se puede analizar toda esta complejidad que estoy analizando. Es imposible. Y lo estamos viendo no solo entre epidemiólogos, sociólogos, de todo tipo de... O sea, mucho análisis, mucho dato, ahora con la inteligencia artificial creo que será peor, me parece, y muy poco análisis, muy poca profundidad teórica en toda esa complejidad que estoy describiendo. Y eso me lleva a otro punto que tiene que ver con la necesidad de formación. La formación, no solo educación, formación crítica, transdisciplinar, profunda, por parte de todo el mundo, aquí en la academia, en las universidades, en los sindicatos, etcétera. Hay que debatir, hay que discutir, eso que estamos haciendo hoy, pero mucho, mucho, mucho más, ¿no? Ese es un reto que tenemos por delante. Y el último punto que quería muy brevemente, porque todo esto nos llevaría en fin, a hablar muchas horas, es el tema político. Ferran hacía referencia a que esto no es solo un tema técnico y normativo, que lo es claramente, ¿no? Y hay muchos ámbitos, el de inspección fundamental, el de vigilancia, el de control social que ha salido. ¿Qué va a pasar cuando quizá estos algoritmos no solamente nos controlen el iris con los datos biométricos de los trabajadores? Porque esto puede pasar. Yo la primera vez que oí la noticia de que había control biométrico, creo que fue en Schiphol, en el aeropuerto de Ámsterdam, me quedé, caramba, pero esto ya está totalmente normalizado. O sea, y bueno, y eso en el mundo laboral también ocurre, ¿no? Y va a ocurrir más. Ese tema de anticipación que estaba comentando. Entonces, eso me lleva al punto de la política y me lleva al punto que tocabas tú de la coparticipación. Y eso tiene un nombre que tiene muchos ámbitos y muchas palabras detrás y mucho análisis, que es la democracia en el trabajo. Sin eso, me temo que todos los esfuerzos y todas las cuestiones que estamos debatiendo van a ser muy difíciles de cambiar.
O sea, necesitamos esa participación de los trabajadores, necesitamos mucha mejor implicación y mucha más profundidad en los estudios, en los análisis, en la formación de los sindicatos, claramente. Claro, los sindicatos no han sido atacados por casualidad desde la época Thatcher. No han sido atacados por casualidad, sino porque son un punto clave, ¿no? Igual que pues, el derecho del trabajo, ¿no? Que también es un punto clave, etcétera. Bueno, entonces me parece que eso es un punto de debate que no lo vamos a debatir ahora, por supuesto, pero al menos quería mencionarlo de paso. Gracias, Joan. No sé si alguien quiere decir Y algo. yo diría que incluso aún lo pondría peor, incluso más allá, porque aquí, bueno, esta pata fundamental es el trabajo, pero y si hablamos de ciudadanía, si hablamos de democracia, hablamos de fake news, hablamos de redes sociales, quiero decir, son algoritmos también, ¿no? Lo que controla cada día más la información que recibe de todo tipo de ciudadanos es un algoritmo, el algoritmo de YouTube, pero tenemos el auge de la extrema derecha precisamente ligado a la manipulación en redes, el odio da más clics entonces, es decir, esto de lo que estamos hablando aquí, enfocado en el tema del trabajo, lo podemos llevar mucho más lejos. Y entonces ya la teoría tiene que ser la teoría del todo, pero yo qué sé, los listos ya lo haréis, no sé. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, comentario para finalizar. Ah, mira, muy bien. Aló. De verdad agradecer mucho al inspector Enrique, que ha dado unas pautas muy a la parte del logaritmo, que eso lo ejerce la empresa. El proyecto de un logaritmo lo da la empresa. Hay un ingeniero, un sistema que logra, que uno a veces le dice, compi, pero ¿por qué manda una bicicleta y no manda una moto? No, que este lo hace el sistema. No, ya va. Pero el sistema tú lo abrevias. Yo siempre se lo digo. Yo tengo 5 años con la empresa Justy ya. Y le doy también la pauta a Fran, donde dice, si tenemos unos trabajadores que podemos apoyarnos la realidad de lo que pasa en la práctica y no en la teoría, no lo hace, la empresa no lo hace. No son capaces de llamarnos, mueve un proyecto, hace algo nuevo, pero no nos llamaron. Está fuera de lugar el sistema. Y gracias de verdad al inspector por aclararme esos puntos que son, y a los tres, pues de verdad que sí. Estamos limitados a lo que quiere la empresa y no lo que podemos hacer nosotros. Pues nada, muchas gracias otra vez a los tres por participar y por venir, y al resto también por venir a la jornada final del proyecto. Y recordaros que fuera, no sé si todos lo tenéis, pero fuera aquí con el documento este que tenemos, hay los QRs que os podéis descargar el informe y leerlo tranquilamente. Pues encantados de contestaros y muchas gracias a todos.